Buenas hermanos, ¿todo bien? Quisiera predicarles Gálatas 1, versículo 4, parte C al versículo... Sí, solo versículo 4 C. Dice la palabra de Dios. Estaba diciendo que Jesús vino a rescatarnos de este presente siglo malo y dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, este versículo, hermanos, va a demostrar que es la voluntad de Dios que nos rescató de este presente siglo malo. Fue la voluntad de Dios que Cristo viniera a morir por cada uno que crea en Él, hermanos. Y esto nos debe dar confianza y seguridad en todo momento. Esto ya debe estar apuntalado en nuestros corazones, hermanos. Y para entender este pasaje, primero vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Te pedimos que tú con gran poder, Señor, reveles el gran mensaje que hay en este versículo. Te pido que, Señor, que sea de gran bendición para cada uno de tus hijos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagínense que hay una competencia media extraña, pero vamos a hacer que puede existir. Donde hay un ciego y uno que no es ciego, y se les desafía a esos dos en un campo de, ponerle 50 metros por 50 metros, encuentren algo que está medio escondido. Entonces, todas las personas van a suponer que el que más probable, el que va a encontrar más rápido, el que va a encontrar va a ser el que no es ciego. Pero en el Evangelio de Dios, hermanos, nadie puede gloriarse por sus propios méritos, encontrar la salvación, hermanos. Nadie que se crea justo, hermanos, puede encontrar la salvación. De ahí que siempre Jesús diga que vine a buscar a los injustos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de un Salvador. Yo no vine a sanar a personas que creen que están sanas. Jesús dijo, no, yo vine a sanar a enfermos. Y habían muchos allí fariseos que no querían ser sanados, hermanos. Y lo mismo pasa con el Evangelio aquí, hermanos, hoy en día. Hay muchas personas que tal vez se creen buenas, tal vez se creen justas, tal vez se creen que ven, pero diciendo que ven, no ven, hermanos. Y hay otro que no busca la justicia como en aquel entonces los gentiles no buscaban la justicia, pero ellos la alcanzaron. Pero los que iban tras una ley de justicia no alcanzaron la salvación, porque no era por fe lo que ellos hacían. Pero sin embargo, el que está ciego, el que sabe que no es nada, que reconoce que no busca alcanzar la salvación por la ley, hermanos, los menos esperados son los que Dios, su soberanía, salva, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, que envió a su Hijo para salvar a los que creen en Él, a los pecadores, hermanos. Así también, pasando a los creyentes, hermanos, con esta base de que nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios, con esta base también tenemos que vivir, hermanos. Dios no busca en sus hijos obras que salgan de ellos mismos, no, porque eso va a estorbar para que Cristo obre en medio de ellos. Cristo obra de gracia en nuestras vidas. Efesios 3 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, hermano. Dios ora para que seamos fortificados nosotros, para que Dios habite por la fe en nuestros corazones. Así podemos obrar, porque es el que produce en nosotros el querer como el hacer, hermanos. Él vive en nosotros de gracia y por la fe nosotros vivimos. Hermanos, los de Galacia ignoraban esta gran base de la salvación que es de gracia y por lo tanto se manifestaba en sus vidas. Hermano, tú cuando
estás en problemas, tienes que considerar esta base de que fuiste salvo de gracia por su voluntad. No fue por obras tuyas, fue por la voluntad de Dios que quiso que seas salvo de gracia. Fue el amor de Dios, fue la justicia de Dios que te quiso salvar. Tienes que reconocer esto en todo momento, siempre, para que cuando venga un problema, vos no pienses así, mira, yo no me merezco ser perdonado aquí. No, yo no me merezco tener un buen ministerio. No, yo no me merezco hacer algo. ¿Por qué? Porque yo no sé, no me considero un buen cristiano como otros. Pero hoy estás pensando mal, pues el Evangelio de la Gracia actúa en gente que no es nada, en gente que no tiene méritos. La gracia de Dios allí obra al reconocer que somos incapaces. Pedro, cuando estaba en el barco y sacaron cantidad de peces, él dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Jesús le dijo: desde hoy serás pescador de hombres. Y Dios lo utilizó, Jesús lo utilizó en su ministerio. Hermanos, Él utiliza seres que no piensan ser algo. Él utiliza a instrumentos vacíos de sí propio, hermanos. Él utiliza a pastores, como Amós. Él utiliza gente de la eminencia como Isaías. Pero todos ellos tienen algo en común, hermano. Conocen la voluntad soberana de Dios, que ellos no son nada. Y Dios tuvo que hacer un plan de gracia, de amor para salvarles, hermanos. Y para así también vivir la vida cristiana. Pues la vida cristiana sigue teniendo la mente de que no somos nada y Cristo es todo, hermanos. Entonces, esto te va a ser de gran ánimo para que en las luchas, en las pruebas, tú puedas reconocer cuál es la voluntad de Dios en el Evangelio, para que vos sigas teniendo la gran fuerza, el poder del Evangelio que obra en nuestra debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me basta la gracia de Dios. Pablo dijo: todo lo que he hecho, inclusive más que otros, no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, que te hace ser alguien, aunque no lo seas. Abraham, aunque él no era nada, era un pagano encima, Dios lo usó para que sea, hermanos. Así a todos los hijos de Dios, pues todos los héroes fueron héroes de sus obras, no fueron héroes de la fe, porque por la fe, hermanos, actuaron. El justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, dice Gálatas 3. Cómo estaban queriendo vivir estos de Gálatas. Entonces, hermano, mi proposición es: afírmate en la voluntad de Dios al querer salvarte y salvarte. Afírmate en esa voluntad de Dios que habla este pasaje, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él nos rescató de este siglo malo. Fue su voluntad rescatarnos, hermanos. Yo me quiero enfocar en esto, que tenés que aprender esta base, que es su voluntad. Tienes que saberlo bien, hermanos. Entonces, ¿cómo me puedo afirmar en la voluntad de Dios? Creyendo en ese Evangelio, creyendo que fue su voluntad salvarte de gracia, hermanos, como estábamos viendo. Él quiere que aceptes este Evangelio de gracia. Aceptes este Evangelio de gracia. Ya sé que si sos creyente, pero sigue aceptando este Evangelio de gracia con todo tu corazón. Sigue profundizando en esta gracia de Dios. Sigue profundizando en este Evangelio. Sigue queriéndote hallar en Él y no con tus propias justicias, como Pablo luego expresa su deseo en Filipenses 3, 8 al 9. Quiero hallarme en Él, no teniendo mi propia justicia, la que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, hermanos. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Esa voluntad de Dios es la voluntad soberana en salvarte. Ya desde antes de la fundación del mundo Él deseó eso para ti. Efesios 1, 5 dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Él ya nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, para ser rescatados y ser sus hijos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Dónde estaba aquí tu voluntad, hermano? Juan 1, 12 dice que no fue por voluntad de hombre, de carne ni de sangre, sino fue de Dios que somos engendrados a esta nueva naturaleza. ¿Dónde estaba tu voluntad allí, hermano?
¿Dónde estaba tu voluntad antes de la fundación de los siglos? Dice, sigue el pasaje, Efesios 1:5, dice, según el puro afecto de su voluntad nos hizo hijos, para alabanza de la gloria de nuestras obras meritorias, no, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él quiere exaltar su gracia, hermanos. Y si Él quiere exaltar su gracia para salvarte a ti, no solamente quiere que exaltar su gracia en un momento particular, sino en toda tu vida. Toda tu vida esa que sigue siendo salva, hermanos. A veces en el corrector de Word, cuando pongo soy salvo o fui salvo, me aparece estoy siendo salvo, estoy salvado o algo así. Como que no reconoce la identidad de ser salvo. Soy salvo. Ahora el creyente, su identidad es ser salvo, hermanos. Y es por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, es su voluntad que creas el Evangelio. Y Él quiere que ahondes en ese Evangelio, siguiendo aceptando, siguiendo investigando esas inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo en su vida. Eso era lo que Pablo anhelaba, tanto, tanto. Por eso encontraba su vida en Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Separado de Cristo nada podemos hacer. Pablo lo sabía, hermano. Pero entonces, hermanos, entendiendo en cuenta esta base, te vas a afirmar en la voluntad de Dios. Y te vas a afirmar en la voluntad de Dios, también creyendo, no solo que fue su voluntad salvarte, ese acto particular para que pases del reino de las tinieblas al reino de la luz, sino te vas a afirmar en la voluntad de Dios creyendo siempre en ese Evangelio. En eso me quiero enfocar. Y creyendo entonces, derivando de esto, que fue su voluntad y es su voluntad santificarte en esta vida cristiana por los únicos méritos de Cristo, pues es la voluntad de Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo para darte la fuerza al vivir en ti, hermanos, para vivir la vida cristiana. Eso es lo que me enfocaré en este punto, pues eso era lo que los gálatas no estaban entendiendo. Al no tener firme el Evangelio de Dios, estaban ignorando las otras verdades que vienen del Evangelio, a saber, que Cristo vino a nuestros corazones para ayudarnos a vivir, no solamente ayudarnos, para que nosotros vivamos una vida fructífera en Cristo. Pues dice 1 Corintios 1:30, mas por obra suya de Dios, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Viste, hermano? Todo encontramos en Cristo, aún la santificación, hermanos, se encuentra en Cristo. El fruto de entrar en la gracia, dice Romanos 6:20 y algo por ahí, es nuestra santificación. Es el fruto de estar en Cristo. Al estar en Cristo, Cristo viviendo en nosotros nos va a ir santificando y vamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Y acuérdate que entonces, para afirmarte en esta voluntad de Dios, hermanos, debes creer que Él es el que te va a ayudar, y no, sino que Él te va a santificar, pues estás en Cristo Jesús, y no es por tus propios méritos o por el seguir la ley. Acuérdate que Pablo quería seguir hallándose en Él, no por su propia justicia, sino por la justicia que es de Dios, por la fe de Jesucristo. Porque el justo por la fe vivirá vida, tendrá vida. Pero vivirá una vida como los héroes de la fe. Al final del capítulo 11 dice que todos estos justos vivieron por la fe. Todo lo que hacían, buena cosa, era por la fe, hermano. Entonces, los de Galacia no estaban entendiendo todas las consecuencias de tener el Evangelio. No solamente el Evangelio les aceptó, les hizo entrar en una vida llena de gozo, de vida y de paz en el momento de ser salvos, sino que siempre quiere Dios hacerles salvo, y no solamente en el comienzo, y no solamente en el comienzo ellos tuvieron que reconocer que no eran nada, sino que siempre ellos tienen que reconocer que no son nada. Los méritos que tienen ahora es de Cristo en ellos, no ellos. Entonces Dios sigue usando a seres que no son nada para darle la gloria a Él, para que nosotros seamos
el trofeo de su gracia en los lugares celestiales, para las riquezas de su gracia. Y por lo tanto, hermano, tú en problemas, en circunstancias, no te desanimes. Pues si te desanimas es que estás ignorando al Cristo, a la gracia de Cristo que te salvó y te sigue salvando. Y si encuentras algo bueno en ti es Cristo. Y entonces está mal desanimarse. Está mal, hermanos. Pues ahí estás revelando de que estás confiando en que por tus propias obras puedes estar bien. No, acuérdate que sos acepto en el amado por gracia. Y así también todo el tiempo aquí. Si ves algo malo en ti, pensá, yo soy mucho más malo de lo que yo pienso. Pues Dios ve defectos aún en las estrellas. Nadie se justificará delante de Dios. Entonces, pues yo conozco la voluntad de Dios, que Él me salvó siendo yo impío, lo más vil. Ahora también yo reconozco que no soy nada. Y tengo más mal de lo que pienso. Pero yo me regocijo y no me desanimo, porque sé que su gracia me considera santo, justo, y yo me identifico con Cristo y no ya más con el viejo. Esto es el secreto espiritual que Dios quiere revelar a todo creyente, que no debe ser secreto. Pero los de Galacia estaban ignorando todo, hermanos. Entonces, los de Galacia querían ser autosuficientes en todo al ignorar el Evangelio, la naturaleza de lo que es el Evangelio, que vino a salvar Dios a impíos para atribuirle la justicia de Dios. Ellos querían santificarse por seguir leyes, pero separados de Cristo. De ahí que Pablo le dice, de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis. De la gracia que encontraron en Cristo, ellos se separaron, hermanos. ¿Cómo van a vivir en gracia si se separaron de Cristo? De la gracia habéis caído, de esa gracia de aceptar a Cristo de su corazón, con corazón para ayudarles a vivir la vida cristiana. Salieron de allí. Entonces ellos empezaron a querer santificarse por las leyes. ¿Y por qué? Porque no sabían, no reconocían el propósito de la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios salvarlos a ellos siendo pecadores. Y esa voluntad suprema de Dios es la que exalta su gracia y al salvar a pecadores, hermanos. Entonces tú, hermano, tampoco debes ignorar esto. No debes tampoco añadir algo más al Evangelio, a querer santificarte dejando a un lado a Cristo. No, eso es añadir más algo al Evangelio. No, tú no seas así, hermano. Reconoce bien la base del Evangelio para ti, que es de gracia que vives ahora. Entonces, para ir concluyendo, tienes que saber cuál es la voluntad de Dios. Y eso te va a hacer vivir en esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está hecha, hermanos. Cristo vino a morir por ti en la cruz para ayudarte, no solamente ayudarte, para que vivas la vida cristiana victoriosa. Y esa fue la voluntad de Dios. Y tú solamente tienes que creer, al regocijarte, al experimentar, al vivir esa experiencia que Dios te hizo entrar a vos en la gracia de Dios, hermanos. Y esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que vos aceptes ese evangelio, porque Él ya te hizo su Hijo. Jesús vino, dice, para rescatarnos de este siglo malo. Él vino para redimirnos de esta ley, redimirnos de nuestro pecado, de todo, pero fue su voluntad. Vos no podés santificarte tampoco por tus propias obras, dejando al lado a Cristo, no, sino es por la conexión que tienes por medio de la fe en el Evangelio, en Cristo, que Cristo te va a ayudar con su poder en ti para vivir la vida cristiana, hermanos. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado ya, y ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es Él que se entrega, es su voluntad que se entrega por nosotros, hermano. Y Él quiso hacer eso por su puro afecto, por su voluntad. El cristiano tiene que estar gozoso en Cristo, porque ya no se encuentra más en sí mismo, sino quiere ser hallado en Cristo, hermano, porque es Cristo el que le salvó, hermano. Tienes que seguir aceptando ese evangelio, viviendo en ese evangelio, considerando que ya
tus pecados están crucificados con Cristo. Tu viejo hombre está crucificado con Él. Vivir de acuerdo a esa realidad es la que te conecta al poder de Dios, hermanos. Si Dios quiso hacer ese plan, si ahora Dios es tu Padre, es la voluntad de Dios, el Padre dice, si es tu Padre quien hizo salvarte, quien quiso salvarte, ¿cómo no te dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no te seguirá salvando? Romanos 8:31 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará Él, hermano, todas las bendiciones espirituales? Si Él hizo por su voluntad enviar a su Hijo por nosotros, hermano, ¿cómo no nos dará vida cada día? ¿Cómo lo harás, hermanos? Por fe, considerándote que no está en ti nada, porque en ti está todo lo malo. Está todo en Cristo que ahora vive en ti. Y eso te va a hacer regocijar, hermano. Aceptando la gracia de Dios. Y eso va a hacer obrar en ti el Espíritu con milagros. Pues separados de Cristo nada podréis hacer. Y termino con esta conclusión de Matthew Henry, que me es de gran bendición y que exalta la voluntad de Dios para el creyente. Y miren cómo es la voluntad de Dios. Y dice Matthew Henry: usualmente Dios le da más a aquellos que menos posibilidades tienen de recibir. Él escoge las cosas débiles del mundo. Levanta al pobre del polvo. La gracia observa no el orden de la naturaleza, ni tampoco Dios prefiere a aquellos que nosotros pensamos que más lo merecen, sino al placer de Él. Es según la voluntad de Dios quien encima Él quiere exaltar su gracia, eligiendo a los viles, los menospreciados, para que sean algo, siendo que ellos no son nada, hermanos. Y aún en la vida cristiana, hermanos, no podemos menospreciar a otro hijo de Dios que es su hijo, en quien Dios por su voluntad le hizo salvo, hermano. Él usa a quien quiere para el ministerio. Él usó a Moisés, hermanos, aún que estaba en Egipto, hermanos, ahí con la mundanalidad, pero Dios estaba obrando en él para querer irse a otro lugar. Le llevó al desierto, hermanos. Mató a ya un egipcio, después le llevó a un desierto y Dios obró su voluntad ahí. 40 años le tuvo ahí, pero le estuvo preparando. Dios obró en muchas personas, hermanos, por su gracia, en Gedeón, en quien no había nada bueno, encima dudaba de Dios, pero Dios obraba en él. Él usa a los débiles, las cosas débiles. Vimos que 300 fueron y combatieron a montones, y por el poder de Dios, esos 300 los que Gedeón lideraba vencieron. Y Dios encima no quiso que usen armas o otras cosas sofisticadas o muchos soldados, sino que Dios quiso exaltar su poder. Hermanos, Dios quiere exaltar su gracia ahora en tu vida también. Considérate estando en Cristo, hermanos. Ahí estás completo, ya estás completo en Él. Y no por tus obras. Trasládate a los lugares celestiales. Trasládate a Cristo, que por su gracia, por su voluntad, Él no observa tus méritos. Él no observa lo que a los ojos del hombre es lo que se tiene que apreciar. No, Él observa su voluntad. Él observa la gracia de Dios. Él es el que nos da gracia. A la vista de Él, todos nosotros somos seres impíos. A la vista de Él no hay ningún justo. Pero Dios es el que por su voluntad nos escogió para que seamos hechos hijos de Dios. Hermano, que esta gran verdad te aliente todos los días de tu vida, en que Dios permita que aquí luches contra tu pecado, luches contra el mundo y luches contra las huestes potestades y todo lo malo, hermanos. Que tengas un buen día.